Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. Estamos en Despertar Educativo Radio y la voz que convoca a esta hora es la voz de Jesús Alejandro Villa, directivo de ADIDA, secretario de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical de ADIDA. Directivo Jesús Alejandro Villa, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Un saludo a todos los compañeros y compañeras. Como es de conocimiento de todos nosotros, nos encontramos en una situación de crisis sanitaria, la cual implica unas medidas de protección y de autoprotección que es muy importante que todos sigamos. Ante todo en este momento, el aislamiento preventivo, no caer en el pánico tampoco, no aportar a la difusión de noticias falsas, de pánico colectivo y demás, sino con tranquilidad estar cuidándonos nosotros y nuestras familias para que superemos esta situación. Ese llamado es importante. Recordemos también que no tenemos que desplazarnos a los colegios. Todavía hay algunos directores que pretenden que se le entreguen cosas físicas, materiales. Eso no tiene ninguna presentación. Recordemos que eso no hay que hacerlo. Lo principal en este momento es el cuidado, porque, bueno, ya sabemos cómo está presentando la situación a nivel mundial y nuestra organización ADIDA junto con FECODE y todas las filiales estamos unidos en una gran campaña llamando a la prevención, al cuidado, porque somos maestros, nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia, así uno de los eslogans que hemos mantenido, y la idea es que lo sigamos difundiendo, pero además aportemos como personas significativas en cada comunidad a que las personas y los demás ciudadanos entiendan la importancia de este cuidado. Usted bien lo menciona, directivo Jesús Alejandro Villa. Todo Colombia, además de los maestros, deben estar en casa, trabajar desde casa, estar en familia y no salir para que se evite la propagación. Con relación a las medidas que tomó el gobierno, ¿qué opinión le merece dichas medidas? Bueno, sobre las medidas tomadas por el gobierno nacional me parece que han sido tardías e insuficientes. Por ejemplo, el cierre de aeropuertos se hizo bastante tarde y quienes viajamos días antes pudimos observar cómo en los aeropuertos no había ninguna forma de control, ¿cierto? De preventiva frente a quienes nos estamos movilizando por ese medio, observar quienes tenían o no algún tipo de síntomas. Simplemente funcionaba de forma normal el aeropuerto sin ningún tipo de control. Por lo menos lo pude observar en Bogotá y aquí en el aeropuerto de Río Negro, lo cual era pues preocupante. La medida, por ejemplo, de los colegios, los estudiantes y poder llegar a sus casas a protegerse, y los docentes fue también tardía. En particular a los docentes tuvo FECODE que presionar fuertemente junto con las filiales para que el gobierno posibilitara esa opción, cuando es claro para todos nosotros que vivimos en el mundo escolar que los colegios son espacios donde se reúne muchísima gente, transita gente que va a diferentes barrios, veredas, municipios, y eso pues podía constituirse en un foco de propagación del virus bastante grande, lo cual obviamente es de mucha gravedad. Finalmente se logra pues tardíamente y gracias al esfuerzo de FECODE esta situación. Es importante además observar cómo no hay medidas de garantías económicas para las personas, ¿sí? O sea, no es lo mismo afrontar un aislamiento, una cuarentena para quienes de alguna manera tenemos un salario, como para un gran grueso de personas que viven del diario, del rebusque diario, y a estas personas no les está garantizando unas condiciones económicas, y por eso es evidente que muy difícilmente van a poder cumplir la cuarentena y tendrán que estar en la calle rebuscándose el día a día si el gobierno no interviene claramente. Es que la falta de garantías implica que el problema no va a ser solo el virus, sino el hambre de miles de personas, de miles de ciudadanos, y ya observamos cómo en varias ciudades se está exigiendo por parte de este tipo de poblaciones vulnerables, con las cuales obviamente nos solidarizamos, este tipo de medidas de carácter económico. Además, hay un aspecto que es importante tomar allí en cuenta, y es que de la inmensa población que tiene Colombia, un porcentaje importante es personas que por sus características son muy vulnerables a esta situación, como nos lo han explicado pues desde las autoridades de salud, por ejemplo los adultos mayores, y conocemos que hay mucho adulto mayor en situación de indigencia, en situaciones muy complejas, y que además en sus hábitos cotidianos no es fácil lo del aislamiento. Por eso hay que insistir en pedirle al gobierno las medidas de carácter económico
además pues de la cuarentena y demás, que posibiliten realmente una prevención y contención a este virus. Frente a todas estas situaciones, obviamente hay mucho inconformismo también por algunas decisiones que toma el gobierno nacional, especialmente emitiendo decretos que van en contravía de toda esta situación y del beneficio de los colombianos. ¿Cuáles son esas principales denuncias y temas que incomodan al magisterio antioqueño y a toda Colombia, directivo Jesús Alejandro Villa? Bueno, en el marco de la situación que se viene presentando con la crisis sanitaria, surgen varios temas que deben ser de alguna manera cuestionados o denunciados, tanto a nivel nacional como regional y local. En primera instancia, lo que ya mencionamos sobre las tardías medidas y cómo algunas se toman es por la presión que hacen las organizaciones sindicales, sin embargo, muy duditativo el gobierno y los choques pues con los gobiernos regionales. Pero tenemos además lo del decreto 444, que implica un movimiento de recursos de fondos que se encuentran en los departamentos y regiones, se centralizan nuevamente por medio de la banca y de alguna manera nos parece cuestionable que para poder acceder nuevamente a estos recursos que son necesarios para atender la crisis, los departamentos necesiten, digamos de alguna manera, la autorización del gobierno central. Eso nos coloca en una dificultad pues regional que me parece que hay que cuestionar esa decisión, como ya se ha venido haciendo incluso por diferentes medios. Pero además tenemos situaciones cuestionables, por ejemplo, la insistencia de algunos directores en pedir que los docentes les entreguen cosas físicamente. Me entero de un caso en Urrao, por ejemplo, cual no tiene presentación. Los docentes, recordemos que cualquier cosa que hagamos y que tengamos que trabajar con la institución, lo hacemos por vías no presenciales, así como también lo están haciendo las entidades públicas de diferentes niveles, inclusive la Secretaría de Educación, pues nos encontramos en las situaciones de aislamiento preventivo. Esto no es jugando, no es para que el docente arriesgue su vida saliendo a llevar un papel a un lugar o al otro. Es importante tomarlo en cuenta. Y una denuncia que quiero resaltar aquí, casi que con mayúsculas, es la actitud, nos enteramos ayer en la tarde, del secretario de Educación de Medellín de pretender dar por terminado los contratos provisionales de los docentes provisionales que cubren temporalidades, ¿sí? Por ejemplo, docentes cuya nombramiento provisional temporal terminaría en abril o en mayo, les pretenden terminar, les avisaron por un correo el 30 de marzo, lo cual es gravísimo, pues por un lado desconocen la legítima expectativa que tenían estos compañeros a laborar hasta la fecha que originalmente se les había planteado, pero además los dejan en una situación de indefensión sin garantías económicas, precisamente, como hemos mencionado, para afrontar esta crisis tan grave. Eso hay que señalarlo. Y tenemos el tema de los calendarios. Aquí en Antioquia encontramos que los calendarios que presentaron o que vienen presentando la Secretaría de Educación, obviamente sin consultar con el sindicato, traen varias dificultades y problemáticas en términos de cómo manejan los tiempos, de cómo reconocen o no reconocen Semana Santa, de cómo ubican las vacaciones y generan una situación, a mi modo de ver, bastante compleja en términos de desgaste para los docentes, de maltrato, de sobrecarga, y no solo para los docentes, para la comunidad educativa en general. Pues es claro que nos encontramos en unas situaciones de aislamiento preventivo, de cuarentena, que genera tensión, que genera estrés, que tendrá seguramente sus impactos en la salud mental, y en consecuencia un calendario sobrecargado pues va en contravía de esto. Obviamente esto amerita un análisis de la Junta Directiva. En el caso particular mío presenté una propuesta a la Junta sobre este tema, de una posibilidad de cómo moverse y cómo si es posible un calendario en otras condiciones, ¿cierto? Lo cual es importante. Esto en términos de lo que regionalmente se podría actuar. Sin embargo, es muy importante, y allí estaría la clave, el tema de lo nacional. Pues es necesario que se decrete a nivel nacional un año escolar especial. Y a eso tenemos que apuntarle, donde no sea simplemente acomodar apretado el calendario, porque el margen de acción allí es muy poco, sino cómo sea un año escolar especial de menos semanas, o que la parte de cuarentena no haga parte de este, para de alguna manera generar unas condiciones de salud mental y de trabajo más adecuadas, que permitan, una vez se vaya superando la crisis sanitaria, ir regresando a la normalidad escolar, que es lo que todos pues queremos y quisiéramos, porque nuestro quehacer y nuestra labor es la escuela, los estudiantes.
Ese tema ya se está tratando, complejo, como les digo, en lo regional, por el marco de acción, el margen de acción tan pequeño. Sin embargo, es posible, la propuesta ya la presenté a la Junta, seguramente muchos compañeros tendrán otras, pero lo fundamental, a mi modo de ver, es lograr y apuntar y apoyar a nuestra federación en la búsqueda de una figura que posibilite un año escolar especial, no solo para Antioquia, sino para todo el país, porque es que nos encontramos en una situación coyuntural de emergencia, digámoslo, especial, que no puede ser simplemente acomodada, cuadrando unas fechas y sobrecargando, sino que implica asumir la cuarentena como tal y asumir de parte del gobierno nacional y en consecuencia de los gobiernos regionales unas medidas en beneficio de toda la comunidad que, como les decía, apunten a la normalización de la vida escolar sin impactar negativamente la salud mental de la comunidad educativa, padres de familia, docentes y estudiantes. Compañeros, hasta una próxima ocasión.